Estamos de regreso en su programa. Aquí, José Tomás, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Tal como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, nosotros estamos aquí con una persona que ya es parte de este programa, que nos ha acompañado siempre y que siempre ha estado dispuesto a venir aquí cada vez que se le solicita. Fue la persona que de hecho inauguró este programa, estuvo aquí con nosotros cuando hicimos el programa número 1 de aquí, José Tomás. Estamos hablando del doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional. Bienvenido, doctor. Hola, hola, buenas. Cuando ustedes me solicitan, no es un llamado, es una orden. Gracias. Entonces estamos aquí porque aquí estamos con José Tomás. Qué bien. Cada vez que vemos al doctor Pedro Sin, donde quiera que lo vemos, obviamente uno tiene el anticipo de que vamos a hablar de sangre, porque como bien tú lo has presentado, es el director del Hemocentro Nacional, y el sábado 14, que es el sábado de la semana próxima, estamos celebrando el Día Mundial del Donante. ¿Qué importancia tiene ese acontecimiento, esa fecha para el Hemocentro Nacional, que está llevando a cabo una gran cruzada nacional para crear una cultura de donación de sangre en nuestro país? Muy bien, al pueblo dominicano siempre debemos darle la orientación en múltiples temas, muchísimos. En el caso que nos ocupa, que es la sangre, cada 14 de junio de cada año, obviamente, celebramos el Día Mundial del Donante. Y eso es en honor al austríaco científico, médico, llamado Karl Landsteiner, que en 1902, si usted sabe su grupo sanguíneo, es por ese señor. Entonces, desarrolló los grupos sanguíneos, ABO, luego posteriormente 2 o 3 años también con otro grupo, los RH, y entonces ganó el premio Nobel. La sangre tenía poco más de 100 años prohibida su transfusión porque eran múltiples las muertes. Evidentemente, cuando él desarrolla este grupo ABO, entonces comenzaron a disminuir sustancialmente. Entonces, en honor a Karl Landsteiner, que nació un 14 de junio, entonces celebramos el Día Mundial del Donante. Pero, atención, todo el país, en términos históricos también, el 14 de junio, una fecha memorable para la República Dominicana, porque un 14 de junio, un grupo importante de dominicanos arriesgó, demostró el ahínco, demostró su fervor patrio para venir y derrocar al tirano Trujillo. Entonces, para yo colegir, asociar la sangre con ese evento patriótico, el himno del 14 de junio tiene una estrofa que dice textualmente, cito: y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Entonces, ahí hacemos ese binomio del Día Mundial del Donante y de esa fecha memorable para la República Dominicana, que es el 14 de junio. Doctor, a nivel mundial no existe como esa cultura de donación de sangre, y muchos países pues tienen un déficit alto en cuanto a la cantidad de sangre que deben tener en reserva para dar respuesta a la población en casos de emergencia. Yo tengo entendido que a partir de la puesta en funcionamiento del Hemocentro Nacional, esa realidad poco a poco ha ido cambiando en República Dominicana, aunque se sigue necesitando de más personas altruistas que donen su sangre para salvar vidas. ¿Cómo anda República Dominicana en cuestión de donantes y reservas? Como el 14 de junio es el Día Mundial del Donante, vamos al contexto internacional. Se dona en el mundo 118 millones de pintas, para que el pueblo no entienda, al año. De estos, el 40% acontece en países de ingresos altos y solo 16% está situado. O sea que hay una inequidad todavía en el mundo. Cuando nos situamos en República Dominicana, nosotros, por ejemplo, ingresamos al Hemocentro Nacional y el componente operativo lo iniciamos en el 2021.
específicamente 25 de noviembre del 2021. O sea que tenemos 3 años apenas, unos meses de ámbito operativo. Cuando iniciamos teníamos un 1% de donación voluntaria. Ahora estamos situados en 26 a 28%. Wow. Hemos aumentado la donación voluntaria, pero como bien tú dices, no es suficiente. Vamos a 2 conceptos que son importantes que el pueblo también lo maneje. Lo que es la demanda de sangre y lo que es el déficit de sangre. La demanda de sangre se calcula es por números de habitantes. Es decir, ya nosotros sabemos, según el último censo, que somos 10.760.000. A eso tú lo divides entre 4, 4.5 y luego entre 12 meses. Eso te va a dar 199.000, digamos, 200.000 unidades de sangre al año en nuestra demanda. ¿Cuál sería el déficit? Lo que usted colectó el año pasado se lo resta a la demanda. Y entonces, en el 21 teníamos 152.000 pintas de déficit. Hoy en día, por primera vez, en la República Dominicana, bajamos por debajo de 100.000 pintas. Estamos 82.000. Hay que seguir insistiendo, hay que crear la cultura de la donación de sangre. Debemos de hacer una especie de tránsito permanente y elaborar una estrategia comunicacional que las personas, los dominicanos y dominicanas, ya lo han demostrado anteriormente. Y ahora, con la tragedia del jet set, la solidaridad del dominicano, eso es algo fantástico. Vinieron gente de todo el país a donar sangre, señores. Importante. En el Centro Olímpico Dominicano, ahí nos situamos junto con el viceministro Francisco y un equipo del Ministerio de Deportes, y entonces tuvimos que habilitar la cancha de tantas personas que habían que querían donar. De hecho, hay una foto por ahí donde yo estoy hablando, yo lo estoy diciendo, la mitad se puede quedar y la otra mitad venga mañana. Y como si estuvieran de acuerdo, hicieron un coro y dijeron, nos vamos de aquí cuando donemos, no importa que amanecer aquí. Entonces tuvimos que buscar 8 camillas y colocarla en la cancha y así pudimos terminar a las 2:40 de la madrugada. Claro, y ahí radica, doctor, la importancia de que tengamos un banco de sangre sólido, de que haya esa voluntad de donar, porque como usted había dicho, se ha ido superando ese déficit que tenemos de pintas de sangre que se necesitan, aunque todavía es importante el déficit que tenemos, pero a medida de que se fue supliendo esa demanda, entonces se le pudo dar respuesta a esas personas víctimas de esa gran tragedia que todavía se habla de ella y nos causa a nosotros una gran conmoción, pero en buen dominicano se le pudo resolver adelante al que estaba peor, ya con las pintas que tenía disponibles el Hemocentro Nacional, y ahí es que radica la importancia de la donación. Hay una grabación interesante del doctor Roque, mi hermano, director del Darío Contreras. Él dice, miren, cuando comenzaron a llegar los traumados, la persona con los traumas importantes, ya nosotros teníamos la sangre. Ese es un buen ejemplo. La sangre debe esperar el paciente, no el paciente a la sangre. Porque puede morir. Entonces, cuando inmediatamente me llamó el ministro Atala, 1 de la mañana, y me dijo textualmente, acaba de ocurrir una tragedia, hay más de 100 muertos seguro, Pedro, y más de 100 heridos. Se desplomó el techo de jet set. Entonces nosotros tocamos el botón de la alerta, nos estábamos preparando en términos de contingencia para la Semana Santa y teníamos sangre. Entonces toda esa sangre se despachó porque las ambulancias pertenecen ¿a quién? A la República. ¿Dónde lo iban a llevar? A los hospitales públicos. Nosotros nos adelantamos y lo enviamos. Claro. 40 bolsas aquí, 40 allá. Marcelino Vélez, El Gautier, Darío Contreras, Ney Arias, todos los hospitales de trauma. Doctor, en esos 3 días que el Hemocentro Nacional mantuvo operativos en el parqueo del Centro Olímpicos, en la Dirección General de Aduanas y también en la Cervecería Nacional Dominicana, que es una gran aliada del Hemocentro Nacional. Así es.
¿Qué cantidad de sangre en total fue colectada? 902 unidades. En 3 días. Eso es mucha sangre. En 2 días. En 2 días. En 2 días. Claro, y así lo ameritaba Bueno, la situación y ahí quedó demostrado. Pero lo que tú decías, para muestra un botón. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos de transitar el camino. La oratoria es el arte de convencer y de conmover. Entonces, vamos a trabajar esos miles de personas que vinieron a donar para que lo hagan voluntariamente. ¿De acuerdo? Que no sea algo de alguna de una tragedia, emergencia. de una emergencia. Entonces, porque como usted dice, la sangre debería esperar al paciente. claro, y me parece que estamos dando pasos con bastante firmeza, porque la sangre, recuerden, debe de tener los niveles de calidad requeridos, debe de ser segura, debe de ser oportuna y debe de ser suficiente. Claro. Doctor, hay gente que dice como que se desanima al momento de tener que donar, porque dicen, de todos modos, tengo que llevar tanto donante y me cobran 3.500, 4.000 por una pinta. ¿Cuál es la diferencia de donar en el Hemocentro Nacional a donar en un centro privado? Pero esa respuesta él nos la va a responder después que regresemos de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Esto es Aquí José Tomás.